Muy bienvenidos amigos de Hobby FM a una nueva transmisión de LDP en vivo. Esta vez para conversar sobre Philip K. Dick en esta segunda parte que estábamos debiendo, y vamos a hablar de Philip K. Dick en el cine. Así que vamos a comenzar dándole la bienvenida a Patricio Alfonso, que se reintegra después de un mes de estar afuera. ¿Cómo estás, sí, Patricio? No sé si era afuera o adentro o abajo, pero... En algún lado. No sé si era al lado tampoco. Ya. Pero qué bueno estar acá de nuevo y con este tema. Qué bueno, qué bueno. Terrence, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, muy contento. Uh-huh. Muy contento con la audiencia que estamos recibiendo de la gente. Uh-huh. Muy contento por las noticias en el mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, del entretenimiento en general. ¿Ya? Es un gran momento para estar vivo. Qué bueno. Sí, tú me contabas que habías visto el piloto de... Mira, sí, esta semana salieron varias cosas. Primero salió el primer capítulo de Titanes, que Eso, aún no está en Netflix, aún no está en las diferentes plataformas, pero por supuesto siempre está en Torrent. Sí. Tuve la ocasión de verlo, estuvo muy entretenido, muy violento, muy adulto. Se aleja del dibujo animado, definitivamente. Se aleja de la serie animada. La gente que conoce a los Titanes por la serie animada se va a sentir un poco, yo creo que se va a sentir un poco molesta. Uh-huh. Un poco herida, ¿no? Un poco herida o un poco descolocada. Sin embargo, la gente que conoció a los Titanes a través de los cómics de los años 90, 80, escrito por Mark Wolfman, que fue una muy buena época de los Titanes, creo que se van a sentir bastante contentos porque el asunto va por otro lado. Se nota el cambio de mano en Warner, que llegó la AT&T a poner carta en el asunto. Un youtuber que yo sigo dijo que le recordó mucho a los primeros capítulos de la serie Héroes, que son personajes distintos, cada uno con su historia diferente, que van a terminar convergiendo. Es muy buena Héroes. Lamentablemente, que como tú dices, nunca convergieron todos los personajes. Al principio Héroes se puso muy buena y después perdió el rumbo. Sí, se fue para cualquier lado. Espero que no pierda el rumbo. ¿Qué salió también? Salieron más imágenes, obviamente, del Joker. La gente anda vuelta loca con eso, con muy buenas expectativas. Salieron más imágenes de Aquaman para tráiler televisivo. Y España lanzó su tráiler definitivo, porque ellos habían tirado un par de teasers, de su película de Super López. Super López. Eso lo subiste hoy día al grupo de LDP. Lo subí hoy. Está muy simpático. La gente que no conoce al personaje Super López va a pensar que es una parodia a Henry Cavill con su bigote. Uh-huh. Sin embargo, las críticas, porque hay gente que ya la vio, dicen que es una historia un poco simplona, pero sin embargo yo no conozco nada del personaje y tengo muchas ganas de verla y de reírme con lo que hicieron. Por ejemplo, Mortadelo y Filemón, cuando se han hecho 2 películas en imagen real, la primera es para irse de espalda a reírse. ¿Es buena? Es muy, muy, muy buena. La segunda es muy floja. Sí, así que, pero bueno. Ya, le vamos a dar una bienvenida a nuestro invitado de hoy día, a Cristian Canales. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno, te vemos que estás ahí, saltando en una pata, con mucho énfasis en esto. ¿Emocionado para volver a hablar de Philip K. Dick? Siempre es agradable hablar de uno de mis escritores favoritos, aunque esta vez desde una perspectiva distinta, que es la perspectiva desde el punto de vista cinematográfico, que fue la forma en que él se hizo conocido y famoso a nivel mundial, diría, a partir de Blade Runner, la película 82. Así es. Y vamos a hablar de la deuda que tiene el cine con Philip K. Dick, porque son muy pocas las películas que han estado a la altura de su obra, y los que somos seguidores de él incluso estamos un poco ya desilusionados ante cada nueva película que se hace. Eso no pasa por la literalidad, ¿eh? Yo creo que la fidelidad como tal no es ninguna virtud cinematográfica. O sea, son cosas distintas las películas que los libros. Sí, en ese sentido, los libros son pretextos. Bueno, si entramos de una al tema, yo creo que es la película más cercana a describir, y probablemente la mejor para los fans más duros, incluso por sobre Blade Runner, es Total Recall, la película de Verhoeven del año 90. Sí.
Esa es la película más cercana que estuvo a describir el universo narrativo de él, incluso por sobre Blade Runner, diría yo, que es otro cuento que vamos a tocar posteriormente en profundidad. Pero la película más cercana fue la de Verhoeven. Y está Blade Runner y está Minority Report, la de Spielberg, pero todo el resto es muy al debe con respecto al Lo que actor. pasa con la película de Total Recall es que, al contrario de otras películas, como mencionaste, esto es una opinión, en Blade Runner tú tienes al protagonista a Deckard, que en el fondo es un marginal, ¿no? Está como apartado de la sociedad, pero por voluntad propia, ¿no? Bueno, la imagen típica del detective. Y en cambio, en Total Recall, los personajes están plenamente adaptados a la sociedad. Es decir, todo el mundo conoce, mira, este es mi lugar, yo soy obrero de la construcción, yo soy un político. Sí. En Blade Runner hay una fuerte herencia del cine negro. Exacto. Y de la novela negra. Sí, de hecho, si me permiten cortito, la película tiene una gran mitología con respecto a lo que sí va a ser y lo que terminó. De hecho, siempre hay un rumor que nunca se ha confirmado, que Martin Scorsese era el primer encargado de adaptar la novela Sueñan los androides con oveja eléctrica. La toma después Ridley Scott, que venía de hacer Los duelistas, basada en una novela de Conrad, con Harvey Keitel y Kate Carradine. Después hace Alien, que es para mí una película fundacional del cine de ciencia ficción moderno. Y él toma Blade Runner muy inspirado en el cine negro. De hecho, uno de los primeros protagonistas, quien sonó como Deckard, era Robert Mitchum, un actor icónico del cine negro que interpretó varias veces a Philip Marlowe, el personaje de las novelas de Raymond Chandler. Después se habló mucho de Dustin Hoffman y al final, casi por descarte, llegó Harrison Ford, que fue como uno de los papeles de su vida. Dick estaba muy molesto con la producción de la película, porque en el fondo lo que hicieron fue tomar algunos aspectos de la historia, sacar muchos que eran fundamentales en la novela, como conversamos la vez pasada con Berna, como el tema de las ovejas, que en un futuro los animales eran un símbolo de estatus. Había un culto, claro, había un culto. El título de la novela. Exactamente. Claro. Había un culto a Wilbur Mercer, que era un personaje que subía una montaña y se le caía una piedra y la gente lo veía por la televisión, la caja de empatía. Y Scott saca todo esto cuando se trabaja en el guión y se queda con el cazarrecompensas, que en la novela es un policía. Toma todos estos elementos del cine negro y mete una serie de bolas filosóficas que Dick ya había tomado, que era el tema de conocer a los creadores y el tema de la mortalidad, que en el libro aparece con los 6 androides, que anda buscando este cazador de recompensa o policía en el libro para retirarlo de circulación. Y Dick riza el rizo y van por una vuelta más, que es conocer a los creadores, que no aparece en el libro. Y ahí aparece un personaje que para mí es uno de los mejores que vi en mi vida, que es Roy Batty, maravillosamente interpretado por Richard Howard, con un diálogo que pasó a la historia, el de las lágrimas en la lluvia, que fue un diálogo que escribió el propio Howard. Entonces él le pasaron el guión y él llegó con esto. Esto me gustaría decir que el momento en que cuando dice es el momento de partir, que es una escena maravillosa, en todo el asunto. Eso, que no se nos vaya. Sí. Oye, hay una cosa de todo esto en Blade Runner. Cuando tú ves la película te da la impresión que son como los últimos replicantes que llegaron a la Tierra. Puede ser que no pueden ingresar a la Tierra, que son estos 3. Sí. Pero en cambio en la novela vemos un capítulo completo que hay un edificio. Sí. Que ellos confunden la realidad muchas veces, que ellos no son replicantes, sino que son personas, es una, ¿cómo se llama? Un cuartel de policía, etcétera, etcétera. Tienen todo su propio microuniverso dentro de claro, este universo. Ellos no saben que son replicantes. Efectivamente. Bueno, Andros lo llaman en la novela. Ahí está, yo creo, hay algo que cruza las novelas de Dick, o las principales novelas de Dick, y que las películas lo recogen o no lo recogen, o lo recogen hasta cierto punto, etcétera, etcétera, que es el asunto de la identidad y por lo tanto de la realidad. O sea, existe la identidad, existe la realidad, pero yo creo que la pregunta es anterior. La pregunta no la formulamos nosotros, sino que nosotros salimos de la pregunta. Es decir, es como cuando Harold Bloom dice que nosotros no podemos explicar a Shakespeare porque es Shakespeare el que nos explica a nosotros, ¿no? Y la pregunta es si acaso es posible
conocer algo. O sea, Claro. y si no es posible conocer algo, tampoco son posibles, creo yo, la identidad y la realidad. Y eso cruza, creo yo, toda la obra de Dick. Sí. Y de alguna u otra manera el cine se ha hecho cargo o ha dejado de hacerse cargo de eso. Pero eso es como un tema, creo yo, básico. Sí. Existen otras películas, por ejemplo, hay una del año 92 que se llama Confesión de un barco. ¿La viste esa? Es una película francesa esa. Sí. De Barjot. Fue el único intento que tuvo Dick de hacer literatura que no fuera ciencia ficción. Una novela muy existencial, muy personal. Confesión de un artista de mierda en la traducción. Que él más o menos pronosticaba hacia dónde iba su carrera literaria encaminada. Se hizo una película y fue el único intento serio de Dick de escribir algo que no fuera ciencia ficción. Después su azarosa vida personal, sus 5 matrimonios, sus deudas, una serie de problemas económicos que tenía, lo obligó a seguir escribiendo ciencia ficción casi por encargo. Y al mismo tiempo que iba haciendo una cantidad monumental de cuentos y de novelas, porque estaba muy apremiado, necesitaba plata, entonces siempre estaba escribiendo, iba convirtiéndose en un autor canónico, diría yo, de la literatura del siglo XX. Pero es reconocido después de su muerte prácticamente, Sí, lamentablemente. Sí, a él no le fue muy bien en vida. No, para nada. A pesar que era muy respetado por gente como Lem o Robert Henley, él siempre Pero dentro del género. Dentro del género, lo que pasa que... Lo que pasa es que ahora se ha transformado en un autor de literatura sin más. Y eso se lo reconoce como un autor de literatura sin más. Eso lo conversamos en el Sí, programa sí, anterior, es sí, decir, sí. la ciencia ficción en Estados Unidos no era muy diferente a la novela romántica o a la novela policial adolescente, era visto como una literatura de segundo O el orden, terror. cosa que no pasaba en Francia. Claro, de hecho yo creo que el fracaso comercial de Blade Runner tiene que ver mucho con eso, que Blade Runner describió un futuro que la gente no quería que fuera el futuro. La gente quería un futuro luminoso, Star Wars, quería una cosa épica, y él trajo una cosa que era muy distinta, con corporaciones, alienación, drogas, ciudades contaminadas, todo el cuento. Lo que La estamos gente- viviendo hoy en día. Exactamente, yo creo que él se vuelve loco ahora si viera en qué terminó el mundo. Hay Pero algo- fue un profeta en ese aspecto. Hay un elemento un poco trágico también en la historia de Blade Runner y Philip K. Dick. Recuerdo que vi un documental hace poco donde ya le mostraron algunas de las escenas, cómo estaba quedando la película. Y aparentemente le agradaron. Dijeron, sí, me gusta cómo está quedando, estaba muy entusiasmado. Pero Philip K. Dick murió antes del estreno de Blade Como Runner. 3 meses, Exacto. 53 años, un infarto. Alcanzó Así que a no- ver todos los diseños, postproducción, pero no alcanzó a ver la película No alcanzó- completa. Exacto. Hay algo, hay otra película que estaba recordando ahora, aparte, además de Blade Runner, una que yo encontré bastante mala, que se llama Soldier, Todo el día. Sí. que es la historia de un replicante que están en un planeta distante, que se dedica a cuidar o a proteger a un grupo de humanos sobrevivientes, y los recoge al planeta, los saca al planeta. Esa es la con Peter Wheeler. ¿No? Trabaja con Russell. Kurt Russell es el replicante, el soldado. Que es como un modelo antiguo que tiene que enfrentarse a unos modelos nuevos. Inclusive en la película te pone como la premisa que mientras está sucediendo Blade Runner en la Tierra, está sucediendo esto en el espacio. Entonces la conexión que tienen, que a mí me llamó mucho la atención, que pasan por prácticamente un basurero el planeta. Exacto. Y se ve que hay una radiopatrulla de Blade Runner tirado entre las chatarras, y más allá hay un Casi un Terminator. cameo, ¿ah? Exacto. Es casi Sí. un- Pero no casi es una un cameo. adaptación. No, No es ya una nada. adaptación ya. y Es un- es bastante floja la Sí, es una volada directamente de Hollywood esa. Ya, lo que pasa ahí, eso es súper interesante porque adaptaciones, así, los que reconocen que esto está basado o inspirado, que pagan derechos, son como 10, 11, incluyendo unas series por ahí. El tema es los apócrifos, que ahí desde Abre tus ojos, de Amenábar, Ghost in the Shell, Superagente Cobra, en el anime está lleno. De hecho, ahí uno se da cuenta de la magnitud de la obra de él. Pues, por todos lados aparece en su idea. Una tras otra y muchas cosas que uno no tiene idea de dónde vienen. Claro, uno va y son cuentos del año 50, el 60. O sea, el ejemplo más fácil de recordar es Matrix. O sea, la primera Sí, Matrix exactamente. es puro Dick. Sí. Absolutamente. Exactamente.
Es una cruz entre Dick y, ¿cuál se llama? Y el papá del cyberpunk, William Gibbons. William Gibson, Sí, el autor sí. de Neuromante. De Neuromante, porque tiene mucho neuromante Neuromante. también, sí. Sí, que eso. Oye, y también tenemos Next del año 2007, que trabaja Nicolas Cage. Otro de los ejemplos de las malas adaptaciones, ahí está basado en un cuento que se llama El Hombre Dorado, Ujú. que ocurre una especie de... nunca queda muy claro, pero hay como un apocalipsis nuclear y hay un mutante. Entonces este mutante tenía la facultad como de predecir el futuro. Y hacen una película muy hollywoodense con Nicolas Cage, que es un mago. Y aprovechan de meter unos secuestros y una cosa así. Y claro, toman una idea, pero después la empiezan a adaptar, y terminan adaptando de una forma tal que se aleja demasiado. Por eso yo digo que solo son 3 las películas que más o menos lograron tomar esto bien, que fue Blade Runner, Minority Report y la de Verhoeven, Total Recall, pero el resto, incluso por ejemplo hay una que el argumento es buenísimo, una de John Woo que se llama Paycheck, con Ben Affleck, Ujú. que es de un ingeniero que hacen como una deconstrucción del producto. Entonces uno crea algo y después uno le borra la memoria para que no lo repliques. Entonces el tipo va a cobrar el cheque y en vez del cheque encuentra un sobre que tenía un clip, un encendedor, puras tonterías. Ah, sí, lo vi, sí. Y a cada circunstancia que le pasaba, él con eso iba solucionando los problemas que tenía. Y ahí al final llegaba al tema de que él descubre todo lo que iba a pasar porque era muy peligroso el futuro, y lo que en el fondo inventan por error una máquina para el futuro. Y en el libro, en el cuento, que se llama como El Día del Pago, él se va en la bola de si existe la libertad y si sería bueno saber qué nos puede pasar. Entonces, claro, la película de John Woo se convierte en una película de acción, pero abandona todo el tema que para él es fundamental, que es si existe o no existe la libertad. Y eso también está absolutamente en Minority Report. Yo creo que ahí lo toma Sí. Spielberg. Spielberg demuestra ahí que tiene mucho más oficio. Tiene una película muy inteligente, Sí. muy bien lograda, que ¿cuál se llama? Me sacó el sombrero ante Spielberg, ante esa película. Y es un blockbuster, ojo, Sí. con Tom Cruise, Colin Farrell, pero la película toma muy bien una idea que él tiene mucho en sus cuentos. Él en el fondo, él era un pesimista por todos lados y él estaba convencido que la libertad no existía. Si no existe la libertad, existe la predestinación. Exacto. Y el tema de Minority Report, o uno de los temas de Minority Report, es la Lo predicó. predestinación. Exacto. Sí. O sea, ¿de qué sirve saber el futuro si no lo puedes cambiar? Entonces, Claro, en la narrativa de él, que era pesimista, esto cobra totalmente sentido. De hecho, salvo el final, que yo creo que la película al final logra... Yo cuando la vi en el cine yo estaba realmente maravillado. Y yo dije, termínenla. Porque si le hubieran dado un final dickiano, hubiera sido un final trágico, sin redención. Pero la película al final se dio y todos felices y el cuento. es que tienes que tener un final blockbuster, Exacto. tienes que matar al malo, tienes que ganar, tienes que Es tener que eso, tu premio al es final. que eso es lo complicado. De hecho, las películas, las dos mejores, son de los años 80, que son Blade Runner y Total Recall. Total Recall tiene un final feliz, pero es tan feliz que no te lo crees. Exactamente. Muy happy, Va- Eso va- es- happy. exacto, va es por demasiado ahí. perfecto. Entonces, y mientras termina te podría vas a ser una ironía, ¿no? Y mientras está Sí. terminando te vas acordando lo que le dijo el tipo en la compañía en la Tierra. ¿No? Vas a derrotar al malo, te vas a quedar con la mujer, vas a salvar el mundo. Tú estás viendo el final, que está pasando todo eso y dices, bueno, todavía no sale de la máquina. Claro. Claro. Sí. Y la nueva versión, muy mala. Malísima. Malísima. De hecho, yo creo que, salvo Ahí está. el oficio que tuvo Spielberg para Minority Report, las películas, estas dos, sería como los últimos estertores del cine autor de los 70, que se dan en los años 80. El cine autor fue una tendencia que se dio en Estados Unidos, en un cine comercial, a partir de directores como Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael Cimino, que tiene un final muy decadente con algunos fracasos comerciales de algunas películas como Cotton Club de Francis Ford Coppola. Que es muy buena, a mí me gusta. Sí, es buena, Buena. buena. Pero hay una de Michael Cimino, no recuerdo el nombre, que en el fondo los estudios le permitían al director hacer lo que quisiera. ¿Ya? Los últimos estertores de ese cine se dan en los años 80. Y yo creo que, por ejemplo, Alien es una película de autor. Terminator es una película de autor. Blade Runner es de autor. Total Recall es de autor.
Pero uno compara todas las posteriores y claro, es un cine donde hay muchas compañías, meten mucha mano, hay ejecutivos que empiezan a cortar, a tijeretear, esto no va a vender. Y Entonces, eso crea el pie forzado que Exacto. asimila el cine a la publicidad. exacto. ¿Ah? Paul Verhoeven, O sea, con el mismo Robocop, te crea una obra de arte. Que es Exactamente. Muy, muy Sí. buena. Yo es, creo- es una película Sí, imposible, sí, es sí. una película imposible de hacer hoy en día. No. Y la dos se ya nota la con mata. y se nota, Sí. se nota con el remake. Sin embargo, me estaba acordando, porque creo que eso da para otro programa, eran las circunstancias históricas en las que llegó Spielberg, Coppola y toda esa Y camada. Lucas. Sí. Y Lucas llegaron a los estudios cuando los estudios estaban abandonados. O sea, los tipos Exactamente. estaban concentrados en hacer televisión y tenían los estudios en que nadie Se estaba daba el haciendo. cine casi por perdido en un momento. Sí. Y estaban los equipos, estaban los escenarios, estaban Estaba las todo. locaciones, estaban abandonados. Entonces, oye, ¿podemos ocupar esto? Dale, no nos interesa. Y volviendo a eso, creo que se da un fenómeno muy parecido, no en la misma escala, con la película de la Mujer Maravilla que salió ahora, en el sentido de que a Patty Jenkins le dijeron, ya, haz lo que quieras. En realidad le dijeron, en realidad Wonder Woman no nos interesa, haz lo que quieras, no nos vamos a meter. Y el resultado es que tienen la película más atractiva del universo, Sí, Pero tiene es lo pie mejor. del universo forzado, DC, porque nadie le puso un pie porque forzado. nadie se metió. Y está el caso de Escuadrón Suicida, donde fue tanta la metida de mano que sacaron al director y pusieron a la compañía que hacía los trailers. Por eso la película tiene ese corte tan horrible. Yo no la he visto, pero no quiero ni verla, tengo que decir honestamente. Mira, hay un castigo, no sé si ustedes se acuerdan, porque Spielberg, en cierta manera, como tiene... castigo, dices? Sí, hay un castigo. Spielberg, en cierta manera, tiene empresa propia y él es su dueño, no hay nadie detrás de ellos que Así lo que mande. en la práctica es un independiente. Es un independiente. Con mucha plata, con mucha pero plata, es un independiente. eso hace cine independiente. Y lo castiga en una de las entregas del Oscar. Que no le. Su película estaba postulando a mejor película, mejor actor, mejor director, etcétera, etcétera. No me acuerdo el nombre en este minuto. Y el tipo lo castigan y no le dan ni un premio por ser independiente. Sí, Y hay se- una presión muy grande de los estudios. Sí, y se la terminan dando una película que es en blanco y negro, que parece que era como el cantante, no El sé, artista. el artista, que es muy mala, que tiene un blanco y negro que es pésima, que los tipos dicen que hicieron la película en color, después simplemente la Le quitaron tiraron el el color. La decoloraron. A diferencia de lo que hizo Tim Burton cuando él hace cine, que se consiguió abuelitos prácticamente que hicieron cine En blanco y en negro. blanco y negro y tiene esa gran calidad. Y Spielberg también, cuando hizo la lista de Schindler. O incluso lo que hicieron estos chicos que empezaron jugando rol sobre Lovecraft, hicieron la llamada de True, Sí. hicieron Exacto. El susurrador en la oscuridad, Sí. en blanco y negro, y haciendo una película Sí. como si fuera de los De años los 30. 30, y lo funciona hacen muy bien. Magníficamente. Y Y es de culto hoy en día, sí. sí. Sí, sí, sí. Y cuando pasa eso, tú te das cuenta, es decir, ¿quién ha visto el artista? Nadie. Entonces ahí quedó el artista botado a la película, es muy mala. ¿Cuándo se llama? Y tú dices, ¿cómo pudieran haber hecho? Y después, claro, ellos mismos dicen, fue un castigo directamente a Spielberg, y le ofrecieron adelante de todo el mundo, porque todo el mundo estaba viendo la entrega del Oscar. Y como que de ahí para adelante me da la impresión que Spielberg empezó a hacer ya películas por ¿cansado? A petición, por contrato. Porque no le he visto grandes películas en el último tiempo a O sea, Spielberg. una manera de decirlo es, tengo que pagarle a esta gente por lo que hace, entonces Claro. hagamos cosas. ¿sí? Sí. También se acaba un poco la chispa, sí. Sí, O sí. sea, me pasa volviendo al tema Blade Runner. Sí, volvamos. Yo a Ridley Scott le compraba todo. Exacto. Así, para mí era un tipo casi iluminado por haber hecho Alien y Blade Runner. Para mí este gallo Y siempre no- esperaba. Sí, y no quería hacer Blade Runner porque dice que ya había No. incursionado en ciencia ficción Sí, con le Alien. costó Entonces, un como que mundo estaba muy a caballo una de otra. Sí, asumirlo. sí. Y después de ver lo que hizo con Alien Covenant, ¿Mm? le perdí la fe. No, a mí se me cayó. Se me cayó totalmente, A mí se me sí. hizo 1000 pedazos. Ya con la primera, ¿cómo se llama? Prometheus. Con Prometheus. La idea era buena, Sí. pero ahí ya se me cayó la imagen del director y con Covenant no, ya le perdiste el respeto Hay un viejo ya. refrán que dice también dormitado el buen Homero. Sí. Claro, es que también hay una cosa de. Como con cualquier actividad humana, ¿eh? Hay momentos de inspiración y momentos en que no se lo tienen. Esto lo conversaba hace poco con un amigo, Lucio Rojas, que es un director de cine de terror chileno,
Y hablamos de una película de John Carpenter, que es La Cosa. The Thing. The Thing. El remake de la película El remake de la película de del año, Howard Hawks. sí, Claro. del año Que 54, está entre, 58, algo por ahí. está entre los casos de que un remake supera totalmente a la película original. Y hablamos de un estado de gracia que tuvo John Carpenter, donde todo funciona. Uno parte la película y uno sabe que esto va a terminar mal, pero no hay ninguna posibilidad de que esto funcione. Uno sabe que esto va a terminar en una tragedia, pero uno nunca pierde el interés. La música, la ambientación, los diálogos, todo es perfecto. Y hablamos casi que estuvo en un periodo de inspiración absoluto Carpenter en ese momento. Con Blade Runner pasa lo mismo. Es una película que si uno la deconstruye una y otra vez, toda la ambientación, los diálogos, la música de Vangelis, que Es perfecta. es soberbia, es difícil de describir. Perdón. Todo calza, todo es de una mecánica, cada pieza está bien ensamblada. Por eso a mí me pasó incluso que creo que ni siquiera vi el corte del director. Porque, por ejemplo, una de mis películas favoritas, Casablanca, si me aparecieran con un corte del director donde Rick no se queda solo, no la vería por ningún motivo. O sea, cuando hay una obra de arte uno no la toca. Y para mí Blade Runner es una obra de arte. No hay que tocarla, no hay que moverle, no hay que cambiarle, no hay que no ponerle se Bueno, puede está tampoco. la política, Es está que la no se política. puede, porque No si se tú la puede. tocas haces otra cosa. Sí. Está, Ya está la no es- política ya- en los museos en Europa donde no dejan entrar a los pintores. Porque, Esa otra, ya. porque había una época que llegaban a retocar sus pinturas que estaban en a los exhibición. pintores no habría que dejarlos entrar a ninguna parte. Ninguna Cierto. parte. De Son hecho, peligrosos. la ambigüedad con Deckard, que uno no sabe si es replicante o no, yo por lo que sé, en el corte del director quedan un poco más claras algunas cosas, pero yo pienso que no es necesario. Yo tengo uno de los cortes de director, son varios. Hay muchos. Sí. Yo siempre me sigo Sí. quedando con la original, con la que vi, Sí. con la voz en off que le da todo el toque de cine negro. Pero al final yo se lo saco siempre, porque Exacto. nunca me gustó cuando ese final feliz, porque eso sí, se lo impusieron a Scott, que tenía que terminar con un final feliz, los tipos yéndose por la carretera, manejando. Pero mantenían la duda. A mí ojo. no me parece realmente un final feliz. Es decir, me estoy escapando y puede que me muera mañana, puede que me muera el Claro, próximo porque año. dejaban muy Da lo mismo. abierta la duda de si era un androide o no. Y eso era muy bonito. O sea, yo cuando la vi no me cuestioné si Deckard era un androide No, o para no. mí yo nunca me cuestioné Para eso. mí era el asunto era intrascendente. Sí. Pero Yo- ya había Verdad. terminado su viaje, había terminado su aventura y ahora tenía que vivir con lo que hizo, perdona. Sí. O sea, que ahí viene la otra pata. O sea, si realmente Dick cuestiona y lo hace, la noción de si es posible conocer y por lo tanto la identidad y la realidad, lo que sí existe es la experiencia. O sea, nosotros, dice Dick, no vivimos en la realidad, vivimos en la experiencia y por lo tanto en la conciencia. Claro. Pero tenemos conciencia de que algo, de que Sí. tenemos conciencia de que estamos, por así decir, vivos, Vivos. sea lo que signifique eso. Sí. Y por lo tanto, no hay un tipo de conciencia que sea más o menos conciencia que otro. Y esto nos lleva a los estados alterados, incluso. De hecho, Dick, David Cronenberg. estaba alterado. David Exacto. Cronenberg, la adicción de Dick por las anfetaminas. Otro director que hoy día sería difícil que funcionara. Y no funciona, lamentablemente. Sí. No tiene cabida. No, en muy blockbuster difícil, actualmente, muy no. difícil. Inclusive los millennials no creo que puedan soportar a Cronenberg. Yo soy No. bien honesto. Sí, sí, Se sí. despachó un par de clásicos, pero los 80 fue una época muy creativa. Yo Sí. creo, Ahí en tenemos general, para mira, la los industria audiovisual. mejores remakes que se han hecho, como es The Think Y La Mosca. y La Mosca. Sí. Es lo mejor que se ha hecho en remake. En remake, sí. Sí, son increíbles, son de Y una peso cosa pesado. que yo creo que podemos aplicarle al cine, al buen cine, a las películas que recordamos, en contraste con un montón de películas que nos cuesta mucho hacer el ejercicio de recordarlas, es que películas como Blade Runner te cuentan una historia, pero te dejan el espacio para que tú te la sigas contando a ti mismo. Tal como decías tú, si te dicen en Blade Runner, no, Deckard efectivamente es un replicante, qué sé yo, se pierde un montón. Sí. ¿Mm? Ahí Acá queda. y si fue un replicante, y si se salvó, y si se escapó, y si ella siguió viviendo y él, no importa, te sigues creando lo mismo que pasa con la Total Recall de Arnold Schwarzenegger,
que a mí, entre paréntesis, encuentro que Paul Verhoeven hizo un trabajo extraordinario, Sí. dándole un papel a Arnold donde se luciera con su limitado registro actoral, que él mismo lo reconoce, es decir, Claro, y Arnold había hecho Terminator, hizo Depredador, Conan, Total Recall, fue también un estado de gracia. Todos los papeles que recibió en ese momento fueron ¿sabes lo que películas pasa? icónicas. Lo que pasa con Arnold es que ya era un hombre de negocios antes de empezar a actuar y siempre escogió buenos directores que le sacaran provecho. Conan, cuando termina la película te das cuenta que Conan casi no habla. Claro. No dice nada. Y ojo, en paréntesis, que hablando de Depredador, que para mí también una de las grandes películas que dejó el cine de ciencia ficción de los 80, John McTiernan, el director, hizo Depredador, hizo Duro de Matar después, Sí. y La Casa del Octubre Rojo. Así hizo 3 películas de acción fundamentales del cine de los 80, y le Sí. hizo una después de la otra, así como una interfase como de un año. O sea, volvemos al tema de los creadores. Exacto. Que hay periodos donde los tipos les funciona bien, y a lo mejor si a Ridley Scott le llegaba este tema de hacer Blade Runner 2 años después, no funcionaba. Fue el momento en que llegó, todo cuadró y hizo una obra que para mí junto a 2001 son las 2 películas fundamentales de la ciencia ficción. Te falta Metropolis. Que son Metrópolis, ahí, que son las tres patas, Ahí, las 3 patas totalmente fundamentales del coincido. cine de ciencia ficción moderno. Entre paréntesis, no nada que ver, pero Metrópolis, que tiene la fama de ser una película que le falta mucho metraje, encontraron metraje en Argentina. Porque Fritz Lang, o por lo menos en la época que se hizo Metrópolis, esto tengo que decirlo, y sé que no tiene nada que ver con Philip K. Dick, cuando se filmaba cine, por lo menos en Alemania, tenemos 3 versiones, la versión para Latinoamérica, Sí. versión para Estados Unidos y versión alemana. Y lo que hacían era grabar a 3 cámaras. Una va a grabar para tal país, otro. Y la versión de Argentina, que tiene las mismas escenas de la versión que todos Conocemos. los que todos conocemos, pero ligeramente cambiadas de ángulo. En Argentina encontraron el metraje que le faltaba a la versión original, Sí. y ha Increíble. sido un trabajo De chino. por lo menos de más de 10 años. Reconstruir todo. Y creo que el año pasado, espero poder encontrarla alguna vez, porque todavía no la encuentro, una versión donde está la película completa, sin esos cortes de que, bueno, aquí ocurría tal cosa, escena perdida. Espero que algún día pueda encontrarla y la podamos ver. Sí. Antes de seguir adelante, chicos, antes que se nos olvide, tenemos que comentar que el número 63 de LDP Magazine ya está en la web. Nuestro tema de este mes son licántropos. La segunda parte de este especial, que fue, ¿cómo se llama? Gestado de cierta manera por John González, uno de nuestros historietistas, y ya está preparando algunas cosas interesantes para este nuevo número, así que le damos las gracias. Así que ya lo pueden leer directamente en www.ldpmagazine.cl, ahí encuentran el número 63. También tenemos los resultados, porque hoy día entregamos 2 libros a los ganadores la semana pasada, pero ahora tenemos nuevo ganador, el resultado del concurso del Quijote. La pregunta era bastante fácil. ¿Cuál es el verdadero nombre de la Dulcinea del Toboso? La respuesta era Aldolza Lorenzo. La ganadora es Patti Maturana, que con ella nos vamos a poner en contacto para que venga a retirar su libro de alguna manera. Así que le vamos a dar un aplauso a esta señorita. Y que por tiempo hoy día no alcanzamos a preparar concurso, pero sí que lo vamos a tener, porque libros tenemos muchos para regalar, así que estén atentos a todo esto, chicos. Y vamos a estar también preparando varias cosas, entre ellos un evento que ya se nos viene, que es un conversatorio, entre ellos de ufología, que va a ser en el Parque de la Escultura, el cual vamos a estar avisando con tiempo. Esto va a ser al aire libre, así que para que ustedes se vayan preparando. Y hay varios conocidos dentro del mundillo ufológico que van a estar con nosotros participando para llevarles a ustedes este tema tan apasionante que les gusta a muchos de ustedes. Ya, no nos perdamos más y sigamos con este especial de Philip K. Dick, segunda parte, que nos habíamos quedado medio cojos. Mira, existe otra película que se llama Destino Oculto, así que tratemos de tomar todas las películas que se han hecho de oculta. ¿Tú la viste esta? Destino Oculto, Los Agentes del Destino. Sí. Los agentes del destino. Sí. Sí, para mí, una con Matt Damon. Sí, Matt Damon. Ya. Me acuerdo siempre de las marionetas de I-Team, claro. Sí, la vi, la del sombrero y las puertas
Exacto. las puertas. Otra de las decepciones, soy bastante crítico con las películas. No, está bien, está bien. A mí me pasó algo con esa película. Yo había visto en la versión ochentera de La Dimensión Desconocida un capítulo donde trataban exactamente lo mismo. Nunca he podido acordarme el nombre de ese capítulo. Puede ser de los apócrifos que hablábamos, que Sí. hay muchas historias televisivas y películas basadas. Incluso en la radio agarraron Sí, la en todos tercera lados. oreja. Sí. Lo que pasa es que Los Agentes del Destino también es una película que tiene una idea muy interesante, pero la concreción al final termina con este senador que conoce a una chica y todo el cuento termina en una película de ciencia ficción romántica, que es como un género nuevo. Si leí el cuento no recuerdo bien cuál era, pero he leído mucho y de repente se me van. Pero también es una película que vi con mucha expectativa y de nuevo me desilusionó. De hecho, la única que desde que empecé a seguir a Dick, por edad yo diría como en los años 90, cuando estaba en el colegio, la única que me hizo justicia que dije de las posteriores, las dos primeras, fue Minority Report. El resto todas me han desilusionado. De hecho, sé que Michael Gondry, hace tiempo que el director de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, está trabajando en Ubik, que Sí. es una de las novelas principales de Dick, y no le tengo mucha fe tampoco. Yo creo que es muy difícil adaptarla. Se hizo ahora una serie del Hombre en el Castillo. Tampoco he querido verla porque más o menos sé por qué lado derivó. Lo que conversamos no tiene que ver con el I Ching, que es fundamental No, en el libro. fíjate sino- que yo vi los 3 primeros episodios del Hombre del Castillo. ¿Qué onda va? Eh, Me da la idea que es más como una No. ucronía más pragmática. no, lo que pasa es que se va por el otro lado, se va por el fetiche de volarse de Con el nazismo. qué pasó con el nazismo Claro. en Norteamérica, con los japoneses. Pero toda la trama principal de los protagonistas que tenías que estaban tratando de sobrevivir y veían las tablillas, todo eso está perdido. Sí, O sea, y del Hombre del Castillo, bueno, la serie lleva 2 temporadas. ¿Y por qué te digo que solo vi 3 capítulos? Porque en realidad no me enganchó. Es Sí, decir, es muy difícil adaptar a Dick. De hecho, es que se produce como una cosa al revés. le tengo más esperanzas, perdón, a la copia de Black Mirror que está saliendo, que está ahora, que es precisamente se llama Oveja Eléctrica. Es una serie de ciencia ficción que que produce Bryan Cranston. Exactamente. Walter White. quizás por eso le tengo fe. Puede ser, sí, claro, si toman más por el lado de lo que hizo Black Mirror, yo creo que las historias de Dick funcionan, pero por ese lado. No sé si funcionen tanto como para hacer películas hollywoodenses con grandes repartos que esperen recaudar millones. Así no sé si funcionan. Tengo una tan por opinión, ese pero lado. es como una raya para la suma después, así que quiero dejarla para después. Primero comentemos las películas. Sí. Bueno, también tenemos Radio Free, Albert Muth, ¿no? ¿Ya? Sí, ese también es del 2010. Sí. Está basado en unos relatos de Dick del 74 aproximadamente. Esa si la vi no me acuerdo, para serte franco. Sí, sí. Después tenemos un listado. Aquí tenemos El Hombre del El Hombre en el Castillo, Castillo, que estamos hablando 2015, que es la serie de televisión. Tenemos Asesinos Cibernéticos, Esa película fue interesante porque... del 95. Sí, porque después que hacen Total Recall... Esa es precisamente la que decía de Peter Wheeler. descubren que esto puede ser una sandía calada. Entonces, en esta película traen a Peter Wheeler, que venía de Robocop, una película icónica de la ciencia ficción, y traen a Dan O'Bannon, que es el guionista de Alien. No recuerdo el director en este momento. Y O'Bannon también era uno de los Claro, guionistas en ese principales momento- de la Dimensión Desconocida de los 80. Claro, yo leí una novela de él, Noche de Difuntos, que no me gustó para nada y también fue como una desilusión porque la leí pensando acá me encuentro una obra maravillosa escondida y no fue así. Y claro, esta película demostró que era muy difícil adaptarlo. Están en un planeta y aparecen unas máquinas que como que devoran a la gente y todo el asunto. Y esa fue como la primera película de estas adaptaciones que no resultó en los términos que se esperaba y demostró que el camino de adaptarse un libro iba a ser bastante más difícil de lo que se pensaba. Además, pues, José, ¿podemos ver algunas imágenes, por favor? Sí, ya, gracias. Ya, entonces sí, ¿no? Se han habido varias películas. Scanner Darkly, no sé si también la viste. De esa es de Richard 2006. Linklater. Sí. Sí, Una mirada a la oscuridad que sale Robert Downey Jr., Keanu Reeves. Hay una técnica que lo van dibujando a los actores. Cierto. Como Rotoscop. Claro, es un policía que se vende en un mundo donde están buscando a los consumidores de una droga que provoca un estado alterado de conciencia y todo el cuento. Esta adaptación del 2006 demuestra que generalmente se produce una complicación muy fuerte porque
La película se va por un lado mucho más underground relacionado con el tema de la droga, y esta es una de las novelas fundacionales del mito dickiano. Él la escribe en los años 70, cuando comienza con todo su tema de la paranoia, y hay un momento de mucha politización en Estados Unidos. Estaba el gobierno de Richard Nixon, venía saliendo de Vietnam, la muerte de los hermanos Kennedy, la lucha por los derechos civiles, todo el cuento. Entonces la novela tiene un trasfondo muy político, de una sociedad muy opresiva. Y Linklater optó por sacar eso y meterse solamente en el tema del policía y el asunto con esta droga y estos estados alterados de conciencia. Él tomó un camino, que es una parte de la novela, y sacó el otro. Sí, yo recuerdo que aquí en televisión, cuando llegó la película, las críticas que decían era que lo que había hecho el director, en cierta manera, era demostrar cómo veía un adicto. Un Claro. adicto ve de esa manera. O sea, Esa fue la intención que tuvo, y por eso la película fue media de culto. La intención es absolutamente dickiana. Claro. Porque por esto de la experiencia como conciencia. O sea, no hay ninguna razón epistemológica, no hay ninguna razón desde el punto de vista de la teoría del conocimiento para decir que una conciencia alterada, vulgo una volá, es más o menos conciencia que una conciencia no alterada. Sí. Porque, por lo menos según Kant, nuestra conciencia no es algo que pueda dar cuenta de la realidad, sino solamente de la experiencia misma. sí. ¿Almuerzo desnudo la leyeron ustedes? ¿De William Burroughs? Sí. Sí, ¿qué les pareció? Sí. La novela es demencial. ¿Y la película de Cronenberg te gustó? La película de Cronenberg, sí. Sí, es una buena película. Sí, pero también ya vamos con una parte totalmente libre del director, porque eso es como anteceder a la novela. Ese texto como tal no es filmado. No es filmado, claro. Sí. Es como describir como Sí. la experiencia que tuvo el escritor para escribir la película. Esa es la intención que ahí me dio al final la película. No sé si te dio Sí, esa... es que hay escritores que son complicados de llevar al cine. Son bastante. Hay muchos. Yo creo que el ejemplo más palpable, y dentro del género, Lovecraft. No, ¿Qué ha pasado con Lovecraft en el cine? Todavía se debe la gran película. De nuevo los mitos. Guillermo del Toro trabajando en los mitos de Cthulhu y todo el cuento, pero una película que uno diga, esta película sí trasladó a Lovecraft. The Mouth of Madness. La montaña de la locura, sí, es como la Que que es más un- se acercó. Sí. Que es un Siendo tremendo que homenaje no está basada directamente en ningún relato de la No, obra. pero es Sin un- embargo, es absolutamente Lovecraftiana. Sí, Lovecraftiana es un homenaje a Lovecraft y a Stephen King que hace John Carpenter, maravilloso. Es una película, pero la vi hace poco nuevamente y la encontré una película implacablemente buena. Una película bellísima, con todo un trasfondo, que ve mucho los mitos del género. Es una película impactante. Pero la hacía John Carpenter. sí, John Carpenter. Estamos sí. hablando de un director grande entre los grandes. Ese está también. dentro de la trilogía de las Apocalipsis, que él le llamaba, Exactamente. ¿cómo se llama? El director. Así que está, ¿cómo se llama? The Think. Está esta, Príncipe de las y Tinieblas. El Príncipe de las Tinieblas. También una Príncipe de gran las película. Tinieblas, yo la vi en cine y honestamente no me pasó nada. Después la vi en televisión, o sea, en VHS en ese tiempo, y como que ahí ya le tomé más el La gustito. conciencia, pues, La la conciencia, conciencia. pero digo, la primera Sí. vez que la vi, digo, yo la vi en cine, que yo, esto era. Bueno, era. también son películas que requieren que Requieren de un estado alterado. un estado alterado para verla. A mí me pasó con Blade Runner, que la vi chico, con VHS, y no entendí nada y no le encontré ni un brillo. Y después me acuerdo, estaba estudiando en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, hicieron un ciclo de cine. Y era un día lluvioso. Y entré a verla. Y me voló la cabeza literalmente. O sea, el hecho que estuviera lloviendo, el ambiente, no sé qué cosas coincidieron para que dije, esta película es como total, así no la puedo escribir. Me pasa también con una novela que se llama, una novela favorita que se llama La montaña mágica de Thomas Mann, que es una novela que si uno la lee en un estado específico de conciencia, es casi todo. Bueno, Si uno la lee en ese estado, es totalmente distinta la experiencia. Werner Herzog decía que de algunas de sus películas, no de todas, que había que estar volado para verlas. Sí. Lo dijo de Fata Morgana y lo dijo de Corazón de Cristal. Hay que recordar que en las décadas de los 60, muchos de los adictos, de los hippies de la época, se cerraban a ver 2001 en el espacio, en el cine, y quedan totalmente alucinados con todo lo que se están inyectando, fumando, o fantasía. Esas son con las dos películas que ¿La los fantasía tipos de Walt Disney? de Disney. Ah. Sí, sí, Bueno, sí, sí. pasa que
podríamos decir entonces que hay cierto tipo de películas que necesitan un nivel de compromiso tuyo para verla. A mí me pasó lo mismo con Blade Runner la primera vez que la vi. Yo creo que Y la pasa con segunda todo. y la tercera siempre me quedaba dormido en la, en la escena cuando empieza a analizar la foto. Sí. Toda esa escena, chac, 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 chac. Yo creo que el compromiso... Yo me quedaba completamente dormido, me quedé completamente dormido 3 veces y después desperté mucho tiempo más adelante. Yo creo que pasa con todo el cine y es una cosa cultural. Carlos Losilla, que es autor de un libro sobre el cine de terror, cuenta que le mostraban una película a unas tribus africanas que por razones culturales nunca habían visto una película y salían arrancando. Porque ellos no podían ver que hubo una cabeza del porte de la pared, ¿no? Y nosotros hacemos al tiro la conversión porque claro, estamos condicionados. Quiero hacerle un saludo ahora a mi abuela. Hola, abuela. Que tiene 95 años, que ella siempre me cuenta que ella llevó a sus sobrinos en el año, estamos hablando del año 35, el año 40 tal vez, a ver la película original de King Kong. Ah, haber sido una experiencia. Primerísimo primer impresionante. plano con el mono mecánico saliendo en todo el cine y los niños que tenían 6 y 7 años salieron gritando, echando puteadas, weón, arranquemos de acá, que tuvieron que parar la grabación, encender las luces, esperar que la gente parara de reírse. Y cuando ya por fin la gente se tranquilizó, volvieron a apagar y ya, continuamos la película. Y la película fue censurada después de su reestreno. Hay muchas escenas que no están. Bueno, hoy en día se encuentran Si directamente. alguien sale arrancando de una película, bueno, King Kong no es propiamente una película de terror, pero está en el filo, ¿no? Pero hay si que alguien ponerse en sale contexto de la arrancando, época. eso habla bien de la película, ¿no? Sí. Oye, chicos, ¿qué les pareció la última versión de Blade Runner 2049, ¿verdad? 2049. 2049. No he podido verla. Me Ya. pasa lo mismo que con cuando vi Yo Blade he Runner rebotado, original. yo he rebotado también como las moscas en las La ventanas. fue a ver al Sí. cine ¿Tú la viste completa? completa. Yo la vi completa. Yo la he visto 3 veces A mí me Ah, gustó. bien. en el cine. Sí, a mí me gustó. Yo iba preparado para lo peor, Sí. pero sabía que estaba un gran director que se llama Denis Villeneuve, Sí. director de La Río, Sí. Sicario, un gran director canadiense. Tiene una película que se habla en francés, muy, muy buena, no recuerdo el nombre. Sí, tiene una francesa, no me acuerdo. Sí. Se ambienta en el Líbano. Y Villeneuve hizo un trabajo de joyería en el sentido que fue un trabajo con mucho amor, una película muy larga, pero tiene una ambientación maravillosa, Sí. tiene buenas actuaciones. Y yo recomiendo mucho los cortos que circularon. Sí. Hay un corto en el que sale Dave Bautista, Sí. que es el granjero que descubren, que le lleva a una niña un libro de Graham Greene que se llama El Poder y la Gloria. Si alguien leyó ese libro y ve esa escena, va a decir, esto es maravilloso. Y realmente no tengo explicación de por qué, en una parte que yo creo la más hermosa de la película, la mataron como un corto para explicar lo que pasa posteriormente. No tengo explicaciones, eso es una historia muy bonita. Es que eso está dirigido por ¿cómo se llama? Por el hijo del director de Ridley Scott, esos 3 cortos. Ya, Entonces no ahí tienen está. nada que ver. Entonces Sí. son como complementos de la película. Sí, a mí me llamó la atención que el director fue muy humilde, que él dijo que él no podía competir directamente con el Blade Runner original porque era una joya. Entonces lo que iba a hacer él ni siquiera se iba a acercar ni nada, pero muy humilde el tipo. Inclusive yo fui con esa expectativa, yo iba a ir a ver una porquería, pues el mismo director está diciendo que no puede llegar al nivel de Blade Runner y me sorprendió. Yo encontré con una muy buena película que siempre lo he dicho, era innecesario meter a Deckard y a Raquel. Yo los elimino. Hubiera colocado a cualquier otro personaje y la película me funciona igual. Yo creo que Villeneuve es de los pocos directores que tiene el peso para poder hacer una película de casi 3 horas y media Sí. de ciencia ficción dura, porque Dura. es ciencia ficción dura, no es una película donde la gente va a salir corriendo, persecuciones, no, tiene acción, pero básicamente un tono de un relato muy intimista el que se va haciendo durante la película, donde hay que aprender a conocer a los personajes, hay que buscar, hay que disfrutar las sensaciones de su ambiente opresivo, hay que enganchar con el tema de este androide que tiene el personaje de Ryan Gosling, que es como un holograma, que refleja la soledad del personaje, que él cree que es su novia, hay que ir a enganchar todo eso. Por eso me llamó la atención que una película de este tipo, que es un presupuesto pero enorme, Enorme. yo creo que solamente a Villeneuve se lo podían haber pasado. Se agradece una película así en tiempos de un cine tan comercial y tan fácil, se agradece que todavía se apueste a que la gente pueda pensar y ver una película pensando y la disfrute
entendiéndole y pensando también. Es lenta, tú disfrutas cada imagen, Sí. cada pasaje, todo. Es para dejarse llevar. para tienes saborearla. pero tienes que, como digo, tienes que tener un cierto nivel de compromiso para verla. Es decir, Sí. Sí, no es una película que no es uno una entra- película para un espectador pasivo que se sienta, que diga ya. Estoy aburrido, voy a ir a ver diviértanme, los Transformers. Diviértanme, Claro, no. anda a ver los Transformers. Me claro, hiciste o sea, recordar a totalmente, Cortázar cuando habla del lector macho y el lector hembra, ¿no? Sí. Aquí Exacto. necesita Sí. lo que Cortázar llamaría un espectador Una, macho, ¿no? sí, una amiga que le manda saludos, ella, Mané, me decía que, ¿cuándo se llama? Ah. Ella, ¿cuándo se llama? Fue a ver la película, que la invitó no sé si un amigo, una amiga, no sé. Y se aburrió como una ostra con la película. La encontró muy mala, o sea, tendría que ser con un ritmo más rápido, era tan lenta, al final me quedé dormida y le dije, ¿sabes qué más? Vámonos. Yo creo que fue un buen homenaje a la película de Scott. Y hay que verla en ese sentido. Por ejemplo, mucha gente cuando hicieron Trainspotting 2, la continuación de la novela de Irving, de la No la he película visto yo. Yo basada vi la en- primera y Ya. me gustó mucho. Ya. A mí me La- encantó, la- fue una película icónica para mi Yo generación. la y, la, vi- se- y la- y la segunda película, Yo la vi Es un hace muy buen 3 homenaje. años. Ya. No la vi en su momento. ¿Te Ya. gustó? Sí. Yo creo que tampoco la vi en su momento. Y que- Sí. Yo la vi No en. tanto como hace 3 Yo años. la vi en DVD, pues no la vi en cine, bueno, te digo todo. Ya. Sí, eso. No, en VHS. Estoy ¿la vieron tonteando. la segunda parte? No, no la he No, visto. no, tampoco la he visto, No, sí. la he visto. Es un hermoso homenaje a la primera película. Y yo creo que lo tuvieron claro desde el comienzo y por eso, a pesar que mucha gente decía no es tan rupturista como fue, bueno, están todos más viejos, pues, o sea, el director tiene 20 años más, todo el asunto. que Pero la película todo- funciona como homenaje muy bien. Es que son personajes de 40 años. O sea, Ewan McGregor tiene mi edad, de tener 46 o 47 años. Pero la gracia es que no logró cambiar nada. Ese es, como... es que tú no podés ser rupturista a los 47 años. Es decir, No, a lo eres más- otro tipo de, otro tipo de yo lo de encontré ruptura la maravilloso. que tú generas. Es que no hubo redención, que es una cosa muy literaria porque la literatura a veces tiene un lenguaje distinto al cine. En el cine Absolutamente. se busca que la redención y el final feliz, y la literatura al contrario. Muchas veces uno quiere que no haya redención porque el mensaje es más épico. Y se agradece una película como la continuación de Trainspotting, donde el final, no lo vamos a contar, pero el final yo lo encontré increíble. Porque el final es que dice, pasaron tantos años y no hubo nada. No hay redención. Todo queda igual. Es como el eterno retorno, ¿no? ¿Qué pasa, Exactamente. pasa mucho con la gente también? Es decir, la gente envejece por fuera. ¿sí? Sí. Hay una cosa que yo le agradecí mucho a la última versión de Blade Runner, es que en los metrajes, en los minutos finales, coloca la música de Vangelis. Sí. Ahí yo quedé pegado en el techo. Luego yo esa melodía. De hecho, final, conversaron con Vangelis por si quería hacer la música y él dijo que no. Yo creo que él mismo estaba consciente que lo que hizo en ese momento era irrepetible. ¿verdad? es que había hecho Carros de Fuego un año antes. Y son totalmente distintas Claro, las músicas. pero dos de las bandas sonoras más reconocibles en la historia del cine, un año siguiente, él mismo sabía que esto ya no Me podía hacerlo. era muy difícil repetir. El único que puede repetirlo una y otra vez es Spielberg. Luego John Williams. Ah, claro, también. Aunque también tiene sus momentos bajos, es decir, tiene cosas espectaculares, pero son pocos los que pueden mantener un nivel creativo alto siempre. Perdón, pero esto fue una discusión que tuve hace un par de días con alguien, donde hablaba precisamente de eso. Pucha, hay autores o escritores, dibujantes, cualquier tipo de artista que pueden pasar años creando y no les va bien hasta que de repente tienen Y una lo obra, mismo pasa con tienen una las obra que obras, claro, ¿ah? tienen una obra que engancha con el público. Dentro de la misma obra, bueno, las obras largas, Sí. o sea, un cuento tiene que... Sí. No, pero una novela tiene sus altos y sus bajos, tiene sus cimas y sus mesetas, ¿no? Y a veces es todo lo contrario. Tienes un artista que su primera obra, su primera presentación es un éxito total y después pasan años en Él que mismo no, se deja la barata. que no pasa, claro, que no pasa claro. nada con él. Y el mensaje era, y el mensaje para toda la gente que se dedica al arte, que eso no te detengas, es decir, Sí, se que quedan no te dormidos los desanimes, huevos, pero sí. nunca... No se puede tocar el cielo permanentemente. Exacto. Sí, pero bueno. No, el concepto ha sido muy entretenido cuando se llama todo lo que hemos visto de Dick hasta el minuto. Hay mucho que leer. ¿Qué recomendarías leer? Porque ya hemos hablado harto de cine. ¿Tú qué recomendarías para que la gente que no conoce Dick empiece a cautivarse ¿Por con dónde este autor? empezar? ¿Por dónde ¿Por empezamos? dónde empezar? Claro, Difícil ¿por dónde empezamos? pregunta. Difícil Creo que por pregunta. los cuentos, se me ocurre. Los cuentos son muy buenos. Sí, yo también creo.
son cortitos, son muy bonitos. El hombre en el castillo, el libro es un poco denso para Para seguirlo. empezarlo, claro, no. Y te pierdes mucho de decir, bueno, ¿qué Sí. me está contando? Esto es una Sí, rutina. es Yo creo, que, laberíntico. yo creo que como dijo Pato, de esta predisposición, yo creo que si alguien tiene la predisposición, si alguien se rayó con Blade Runner, realmente le gustó y le gustó El Vengador del Futuro, la del 90, yo creo que incluso puede darse el lujo de saltar los cuentos, ir directamente a Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, Los tres estigmas de Palmer Eldritch. La otra es Tiempo desarticulado. Yo creo que si uno va con la predisposición de dejarse llevar a partir de lo que vio en Blade Runner, dejarse llevar con este tema de cuál es la realidad de estos perdedores encantadores y todo el asunto, yo creo que cualquiera de esas tres son totales. Así Sí. las recomiendo, ojos cerrados. Sí. A propósito, me estaba acordando que en esta última versión de Blade Runner, lo que estamos discutiendo, aquí se aclara directamente que Decker Sí. es un replicante, directamente. Cosa que a mí no me convenció. Esa O sea, parte. se aclara desde el punto de vista del que lo quiero aclarar nomás. Claro, Nada más. Claro, pero que tengo aquí te lo dicen directamente. Pero no, Yo creo a que mí no me incluso convenció eso. yo creo que incluso el tema de Deckard estuvo un poco de más. Yo creo que Por eso te digo, la película funciona perfectamente si sacamos a Decker y a me Raquel. hubiera gustado a mí más un universo Blade Runner. Sí, sí. Haber utilizado la ambientación, Totalmente de acuerdo. haber usado el tema, haber tocado más el tema de la corporación Tyrell, haber Sí. sido por ese lado más que haber metido tan forzosamente a Rachel y Deckard. Yo creo que por ese lado haber hecho no un homenaje, pero sí haber utilizado el universo, creo que por ese lado hubiera sido perfecto. Sí, si simplemente se lo hubieran mencionado, Sí. pasa piola. Pero cuando se llama, a mí lo único que me hizo ruido en toda la película fue Decker y Raquel. Era como harina de otro costal. Aunque hay un tema técnico así, ahí, que cuando aparece Rachel, fue un trabajo desde el punto de vista técnico maravilloso. Sí. En lo que he visto de CGI, Hacer un personaje... que lo habían hecho con Terminator, lo hicieron con el personaje de Peter Cushing en esta continuación de Star Wars. Yo creo que lo más logrado que se hizo fue lo que se vio con Rachel, Sí. donde el mismo Villeneuve reconoció que lo que él quería hacer era algo distinto a lo que se había visto. Sí. Y creo que le explicó en Tron que... también tienen un buen trabajo. Sí, y creo que Chang Yang actuó y la Sí, digitalizaron ella, sí, encima, ella, sí. ella actuando, Sí. la digitalizaron encima, y lo que explicaba Villeneuve es que todo el mundo le dijeron, bueno, revivan a Marlon Brando, entonces revivan a Humphrey Bogart, pueden hacer lo que sea. Si se puede, adelante. Él dijo que para que el efecto funcionara como funciona ahí, se puede hacer por un periodo muy corto de tiempo y bajo condiciones muy específicas. Sí. No es como largar a alguien a protagonizar una película Sí. solo con CGI. Bueno, Mira, ahí pasa- en esa actuación, espérate, Sí, sí. Terence, tenemos a la actriz Sí. original que la escanearon, la que sirve para modelo, pero además tienen otra chica que tiene el mismo cuerpo que ella en la película de los 80 Ah, y que las ya. firman a las dos ¿cómo se llama? Al unísono, las unen, pero el rostro de Raquel está tomado directamente del Blade Runner original. Qué maravilla. ¿eh? No sé, es un trabajo chino, complicado, maravilloso. pero muy entretenido. No, yo quería decir algo que era como una reflexión, nada más. Decir, pasa algo con el cine en este momento, tal como dice, mientras más dinero le meten, hay más gente metiéndose en el trabajo creativo y hacer trabajos como, tal como dijeron, como trabajos independientes de directores va a ser cada vez más difícil. No se pueden hacer en Hollywood. Ya ves lo que le pasó a Jodorowsky La esperanza- con Dune, o sea, La esperanza que a mí me da es precisamente con el nacimiento de las plataformas Digitales. digitales sí, independientes. sí, sí. Incluso eso por una parte, tienes toda la razón. Y por otro, con el uso de tecnología digital Sí. que te permite hacer incluso cine sin actores. Claro, mira, si nosotros de repente... O con actores, entre comillas, con Con actores actores, muertos. O Sí. con a lo que me refería también. Ya es se está decir, haciendo algo. el trabajo de cineastas independientes se va a poner de mejor calidad precisamente por la tecnología. Sí. Va a tener plataformas que te van a permitir exhibirte, y yo creo que el arte va a ir por ese lado. El director de Distrito 9, él tiene su propia empresa. Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, que como lo dejaron para afuera después de Alien, porque
directamente que lo corretió fue Scott. Y había hecho un trabajo maravilloso. Maravilloso, muy increíble lo Están que los estaba preparando. storyboards circulando. Entonces Muy lo bueno. que él crea es su propia empresa, y tiene una serie de cortos que son buenísimos, que hay cosas de buscarlo, que son cortitos de 5 o 6, el más largo será 10 minutos, con la idea, hasta Sigourney Weaver trabaja en algunos de ellos, ya. para tratar de conseguir financiamiento y seguir adelante con esta idea. Así que eso. Ya chicos, vamos a ir cerrando por aquí. Cristian, un gusto que hayas Muchas venido. gracias por la invitación. Patricio, Gracias por la invitación y gracias por la paciencia. y te tenemos un regalito ¿Chumí? para ti de cumpleaños que estuvo hace poquito, así que exactamente, felicidades. Happy Verde Tuyo. Y lo estreno. Y lo estrena hoy día. Estreno en forma Terrence, un inmediata, gusto. pues, muchas Y gracias a todos. nos estamos viendo la próxima semana con un tema directamente en que estamos hablando de cine, adaptaciones cinematográficas literarias. Así que un abrazo amigos y nos estamos viendo Hasta la próxima semana, caricatura, en hermano. Hobby FM en LDP Magazine en vivo. Gracias. Muchas gracias, Chau. nos vemos.